Amigos, bienvenidos a Dani Fer en Uno a Uno. Muchas gracias por seguirnos. Te voy a pedir un favor, si es la primera vez que estás viendo este video, dale ahí en suscribir para que me ayudes a generar más contenido. Comenzamos. Con ustedes, Carla PG. ¡Yay! ¿Traes público también? ¿Cómo has estado, Carla? Muy bien, muy a gusto. Les voy a decir algo. Carla y yo nos conocemos, ya tiene muchísimos años, ¿verdad? Ya. Nos conocemos, ya, ¿en qué año nos conocimos? Ay, no, yo soy malísima para los años. Pues yo pero sí ya sé en qué tiene año, un yo sí sé en qué año nos chorro. conocimos. ¿Quieres que te ¿Cuándo? diga? Ay, no sé, no sé. Nos conocimos, creo que si mal no recuerdo, fue en el 2008. Ay, ya suena 2000, bastante. 2009. Ay, ya suena, me empezó a Fue doler las rodillas, la 2009. espalda, todo. O sea, hace 17 años que nos conocemos. Carla y yo nos conocimos, ahorita van a ver por qué es que nos conocemos y todo eso. Sí, pero Carla, no eres la misma. No, ya, poquito cambiada nomás. ¿Cuándo nos dejamos de ver? ¿Qué fue? Hace ya como 10 años, ¿no? Fácil, Bastante, sí, unos... sí, porque el campeón de campeones, Abilito, cuando te andaba defendiendo en una Fue en el obra, 2015, sí. eso, yo me acuerdo. Sí, Abby estaba chiquita, sí, ya tiene un buen ratito, ya que no nos veíamos. Y luego ya hubo ahí un cambio en ti. En mí, sí. Muchos cambios. Muchos, No me corté el cabello. No eres la misma Carla. Antes andaba con la pela larga y ahora ya me la pelón. Oye, no soy la misma ya. Antes de empezar, descríbenos quién es Carla PG. ¿Cómo te describes actualmente? Fíjate, ay no, esa pregunta yo creo que aunque me la hagan 1000 veces siempre me vuelve a remover, pero hoy por hoy siento que soy una mujer, pues soy mamá, soy emprendedora, soy tatuadora, por carrera pues tengo mi título de derecho, pero ahí está arrumbado, pero creo que esas eran antes mis primeras presentaciones, no soy esto y esto, pero ahora cuando me dices quién es Carla, yo te puedo decir que soy una persona que disfruta la vida. Así, que ha aprendido a enamorarse de la vida, de lo que se le va presentando y a través de eso voy transformándome cada vez, porque como decías ahorita, no soy la misma de antes, gracias a Dios, en muchos aspectos, entonces te puedo decir que por mi oficio, a lo que me dedico, pero en sí, ¿quién me define hoy por hoy? Alguien que ha aprendido a disfrutar la vida. Ok. Les voy a decir por qué invité a Carla. Creo que te lo dije también cuando me contacté contigo. Yo hice hace unas semanas en redes sociales una pregunta. Yo puse que si era necesario o si veían mal que los cristianos acudieran a un psicólogo a terapia. Entre tantos comentarios apareció el de Carla PG. Ay, y me llamó la atención porque tú pusiste algo. Pusiste: todos los líderes o encargados de un puesto en una iglesia deberían de tener una terapia psicológica. Cuando yo vi eso dije, a ver, y ya me contacté contigo y todo eso. ¿Tuviste una vida antes de una vida de iglesia cristiana, con todo lo que a veces se conlleva, amor muy devota y todo eso? Cuéntanos cómo fue que empezaste esa vida cristiana o cómo conociste de Dios primero. Ok. Uy, bueno, fíjate, yo no nací en cuna cristiana. Cuna cristiana, para los que no sepan, que nos están acompañando, pero no saben, es cuando tus papás son cristianos, tus papás son religiosos y tú naces ahí, entonces por ende ya te heredaron la religión o la cuna cristiana en este aspecto. Entonces en mi caso no era así, mi papá era ateo, y mi mamá en ese tiempo andaba como que en sus ondas así medio hippies, medio budistas, medio así. Entonces, y de ahí en fuera, del lado de mi papá, practicaban un poco como cosas de santería, cosas así, y del lado de mi mamá, mi abuelita, mis tías, nada, ¿no? Todos así como que, pues nada. Entonces, hasta que en ese tiempo yo vivía en el DF, yo tenía como unos 12, 13 años, ¿no? Entonces mi familia estaba así como que, pues, separándose y estaba muy feo el ambiente ahí en mi casa con mis papás. ¿Qué edad tenías? Yo tenía como unos 13 años. Ok, ya. 13 años. Entonces mis papás estaban pasando por un divorcio, mi mamá estaba pasando
tenía cáncer y a la vez, pues, de lo mismo, de todas las broncas, entró en un alcoholismo muy fuerte. Mi papá también andaba con unas ondas muy, muy raras ahí, ¿no? Entonces, en todo ese lapso, en unas vacaciones, yo me voy a Aguascalientes con mi abuelita y mis tías que se habían ido ahí precisamente por problemas también. Entonces, cuando yo llego a la casa de mi abuelita y mis tías de vacaciones, digo, del DF a Aguascalientes, yo llego a un hogar completamente diferente, porque mi abuelita también tuvo problemas de alcoholismo fuerte. Entonces, una vida así no es nada bonita, ¿no? Entonces, de repente llego y un hogar donde ves paz, entras y sientes paz. Mi abuelita ya no tomaba, mis tías se llevaban bien, o sea, fue algo tan bonito que yo dije, ¿qué pasó aquí? Y pues resulta que mis tías se habían hecho cristianas. Entonces, eso para mí fue como que, ¿qué es el cristianismo? O sea, que está padre, pero ¿qué es, no? Entonces, en esas vacaciones yo me acuerdo que mi tía me llevó a la iglesia y se me hacía todo súper raro porque nunca había crecido con eso, no es como que a mí me llevan a la iglesia católica o alguna otra, o sea, no, para mí era súper diferente, pero lo que a mí me impactó mucho fue el cambio que yo vi en mi familia, ¿no? Eso fue algo que yo dije, wow. Entonces me regreso a Aguascalientes, ya ando toda revuelta, me regreso al DF, las cosas siguen igual y en otras vacaciones yo les digo a mis papás, vuélvanme a mandar con mi abuelita y con mis tías, ¿no? En ese lapso mi tía Sari era la que me mandaba cartas, no es ni celular ni nada, no teníamos todavía, entonces ella me mandaba cartas por correo y me decía, hija, te amo mucho y Dios te ama, o sea, ella me empezó a hablar de un Dios, de un Dios, de un Dios. Yo sabía de Dios porque en la escuela lo escuchas y porque todos en la escuela los niños me decían, ay, eres un hereje, eres una blasfema, porque yo no sabía muchas cosas de Dios, ¿me explico? Sí, sí, sí. Y yo así como, por eso conocí que sabía de Dios, porque los demás niños me decían que como yo no era católica o no era de alguna religión, yo era una blasfema o una así. Entonces yo, ok, existe un Dios, ¿no? Entonces, pues ya pasa y en esas vacaciones, en la iglesia, escucho lo que es, pues que te hablan de Dios y todo, y me empezó a gustar. Para no hacerles la historia larga, así es como yo conocí de que había un Dios y de la religión cristiana, para no divagar tanto. Así es como conocí. Mi tía me habló de Dios, yo acepté a Cristo en mi corazón, hicimos la oración de salvación. Todo eso en Aguascalientes. Todo eso fue en Aguascalientes, ajá. Y ya fue cuando yo dije, sentí algo tan bonito dentro de mí, porque yo venía de una familia con mucho caos, que yo dije, yo me quiero quedar aquí. Entonces me acuerdo que yo nada más les hablé a mis papás y les dije, yo ya no regreso al DF, yo me quedo aquí. Ay, y les colgué. Y pues mi papá se fue bien enojado por mí, que como para eso mi papá estaba en contra de la religión. Mi papá decía que era el opio del pueblo, que era lo peor. O sea, que él prefería que yo me volviera todo menos cristiana. Y mi mamá como me vio un poco más tranquila y todo, porque ella andaba ahí en unos pasillos medios, pues no malos, pero ya rebeldones y todo eso, pues total que me dejan ahí. Y ahí es donde empieza mi caminar con la iglesia cristiana. Así es como empieza mi primera interacción con la religión, pero yo te puedo decir que mi relación con Dios nació en el hogar con mi abuelita y con mis tías, por cómo yo veía que ellas interactuaban, porque yo decía, yo quiero eso, me siento en paz, siento algo que nunca había sentido. Aunque de hecho desde niña yo desde que estoy chiquitita, o sea, yo recuerdo que yo veía, yo me acuerdo que yo me veía a mí, veía a los animales, veía las moscas no sé por qué para mí fueron una fascinación, o sea, que tan chiquitas y sus manitas, y yo siempre sentía que había algo superior, que tenía que haber algo superior, pero yo no lo llamaba Dios, ni Jehová, ni Alá, ni nada, o sea, porque en mi casa nunca me dijeron, pero yo sentía que había algo superior. Entonces ya cuando mi tía me da el nombre, me le pone Dios, me le pone Cristo, yo de ahí me pesco. Y así es como empezó. Ay, me dio frío. Gracias. Ok, empezó. Ahí tenías que 13 o ya tenías no, ahí 15, ya tenía ¿no? Como Ya más 14, grande. 14. Todo eso pasó como de los 13 a los 14. Ya en mi adolescencia, 15, 16, 17, o sea, yo me metí de lleno. O sea, yo desde ahí dije, esto me Pero gusta. En Aguascalientes, puro Aguascalientes. Ajá. Ok, pero ahí conociste lo que era se puede decir religión cristiana, ¿verdad? O la vida cristiana de iglesia. Pero tu primer encuentro con Dios, que donde tú dijiste, no, Dios existe. Desde ahí. Desde ahí. Sí, porque yo entré
no solo porque me sentía bien con mi tía y mi familia, fue porque yo dije, esto que hay aquí yo lo quiero, yo me siento en paz, yo siento algo aquí conmigo. Y yo aprendí a orar, o sea, para mí, incluso mis primeras oraciones era hasta con groserías, no hacia Dios, pero de cómo yo me hablaba con un amigo. O sea, yo desde el momento que conocí de Dios, que a mí me presentaron de Dios, yo dije, yo quiero esto. Y yo empecé a orar, empecé a leer la Biblia, empecé a buscarlo de una manera muy personal. Entonces yo te puedo decir que mi primer encuentro así fue ahí. Ok, ahora, supimos que fuiste misionera. Estuviste en un centro de misiones, no me acuerdo cómo se llamaba ese centro. Ah, bueno, eso era, ay, El ni SEM, ya, el el SEM. SEM. Ajá, ay, sí que de ese, no sé si quieren que hablemos o no, pero no. Pero es que eso fue aparte, te digo, porque una cosa es que tuviera mi llamado. Ajá. Y otra cosa fue mi relación con Dios. ¿Sabes? Ok, pero tú llegaste a ese centro. Yo llegué a ese centro, pero ella tenía una relación con Dios. Yo llegué ahí porque yo quería seguir buscando de Dios. Pero yo quería extender eso. ¿Cómo se dio eso de Aguascalientes llegar aquí a esta ciudad? Ah, bueno, para eso pues ya, yo pues ahí ya adolescente y todo eso en Aguascalientes, hice el examen saliendo de la prepa hice el examen para la universidad y no quedé en la que yo quería. Entonces yo hacía en depresión total y todo, y una misionera, nosotros hospedábamos muchos misioneros. Entonces una misionera me había agarrado a mí mucho cariño porque yo un día le dejé, bueno, en uno de sus viajes yo le dejé mi cuarto. Entonces, para ella fue muy impactante eso, mientras para nosotros es muy normal ser hospitalarios y así, para ella fue de, wow, no. Entonces, cuando ella se entera que yo no quedo en la universidad que quería, le dice a mi mamá, mándamela a Estados Unidos, en San Luis, Missouri. Dice, mándamela y yo le pago todo para que ella estudie aquí. Ya mi mamá habló conmigo y no, pues sí, pues vámonos. Bueno, me fui yo, ¿no? Me mandaron. Entonces, pues ya estuve ahí, total que hice el examen, pasé y todo, pero ya cuando me regreso a Aguascalientes a hacer mi cambio de visa, no me la quisieron dar. Me dijeron, no, tú te quedas como turista, pero como estudiante, ¿no? Entonces, en ese lapso también fue de, ay, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Y en ese lapso, a la iglesia en la que estábamos asistiendo en ese momento, llegó un pastor y él dijo, no, ¿saben qué? Yo estoy yendo a todas las iglesias por diferentes estados de la República y estamos recolectando o invitando jóvenes que quieran ser misioneros, que sientan el llamado y nos haz de cuenta, nos sintieron la invitación y los que aceptamos todos nos venimos acá a Matamoros porque aquí estaba el instituto. Okay. Entonces así es como yo llego acá. Por eso llegaste aquí, ¿qué fue cuando te conocimos? ¿Qué fue cuando me Yo me acuerdo que cuando llegamos a la iglesia, estabas tú y creo que dos compañeros más, no recuerdo sus nombres, pero también estaban ahí, pero sí me acuerdo mucho que estaba ese centro, ¿verdad? Ajá. Y bueno, ya estando aquí, entonces fue cuando ya empezaste a trabajar ahora aquí en esta ciudad, en la iglesia, ¿verdad? Y todo eso. Ahorita nos acabas de decir cómo conociste la vida cristiana y todo eso, pero hubo un cambio. ¿Por qué decidiste Dios sí, pero iglesia ya no? Y es un tema muy, muy controversial porque mucha gente tiene eso, ¿verdad? Mucha gente sigue creyendo en Dios, pero ya no quiere asistir a una iglesia. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué fue ese cambio? Es que, mira, en todo el tiempo, desde que yo acepté a Cristo en mi corazón, que tenía que como 13 años, ¿va? 13, 14 años. Desde ese momento hasta que cuando yo tenía como 29, 30 más o menos, en todo ese tiempo vi muchas cosas. Yo siempre fui una cristiana que no era, y no quiero que se escuche mala onda, pero es la verdad, yo nunca fui borreguita, ¿sabes? De que nada más lo que el pastor dijera, ay, sí, esto. No, yo fui una persona que me ponía a leer la Biblia, me ponía a orar, me ponía a ayunar, me compraba libros, me ponía a estudiar aún diferentes partes de la Biblia con sus libros especiales. O sea, yo me apasioné. Yo soy una persona apasionada que cuando algo me gusta yo me meto al 100, ¿sabes? Entonces, cuando yo empecé a buscar de Dios, no fue solamente que adopté una religión, yo adopté un estilo de vida, para mí era todo. Entonces, conforme voy estudiando la Biblia, conforme voy analizando muchas cosas, me voy dando cuenta que hay muchas cosas que, la Biblia me dice esto, pero los pastores hacen esto. Okay. Pero la iglesia cristiana hace esto. Y
me la cambian así, y hay muchas denominaciones, o sea, empecé a ver tantas cosas que no me eran muy congruentes, pero era más mi amor y el de querer buscar a Dios, que muchas de esas cosas yo las hacía a un lado, ¿sabes? Las iba haciendo a un lado, las iba haciendo a un lado, y decía, bueno, pues somos seres humanos, yo me voy a concentrar en Dios, pero en todo ese tiempo vi muchas injusticias, vi mucha manipulación, vi mucho abuso, vi muchas cosas que me confundían. Hasta que llega un momento, lo que desató más el que yo dijera, yo ya no quiero nada de esto, fue cuando estuve en un periodo en una iglesia en la que realmente yo vi mucha manipulación de los pastores hacia el pueblo, ¿sabes? Al grado de ya, o sea, usar la palabra o usar escrituras para obtener dinero, para obtener beneficios, para muchas de esas cosas, metiéndoles miedo. Entonces, ahí fue donde dije no, o sea, se me hacía injusto y más me molestaba que la gente, en vez de escudriñar las escrituras, en vez de decir, a ver, esto sí, esto no, más seguían ahí. Entonces, digo, es que son muchas cosas que tendría que contarte, pero... Cuéntalas, tenemos chance todavía. Pero todo fue más cuando yo soy separada, pues ustedes conocen a mi expareja y todo eso, nos llevamos súper bien y todo, pero hubo un tiempo en el que él y yo estábamos pasando la crisis en nuestro matrimonio, en la que les prometo que yo, o sea, hice todo lo que estuvo en mis manos, ¿sabes? Y yo sé que él también. Pero hubo en especial cuando nosotros fuimos con los pastores y les dijimos, ¿sabes qué? Las cosas están así, necesitamos ayuda, esto. Y no supieron aconsejarnos. Lo único que me dijeron a mí como mujer, aguanta. Y tú, y en general, oren. Pero de ahí en fuera no hubo más consejería, no hubo, o sea, yo tenía preguntas muy claras, muy concisas, muy así, y no, aguanta. Por ser mujer, aguanta. Y yo así como que, ok, aguanto hasta dónde, o cómo esto. Él también hizo sus preguntas y no, pues tú ora. Y no supieron aconsejarnos, ¿sabes? Entonces, en ese tiempo, pues ya pasan muchas cosas, nuestro matrimonio termina y mi enojo ni siquiera fue con los pastores, mi enojo fue directo con Dios. Yo me enojé con Dios. O sea, tanto creía en él que yo sí sentía el de como cuando te puedes enojar con alguien de veras. Y yo le dije, hice todo lo que según tenía que hacer, hice todo lo como me dijeron. Y mira, o sea, no hiciste nada, no me contestaste, no esto y lo otro. Y aparte de que yo ya había visto muchas manipulaciones, muchas mentiras, muchas cosas así que dije, estoy harta de la religión. La religión no es más que un producto del hombre y de hombres dañados. Hombre hablando general, mujer y hombre, ¿no? Sí. Entonces, en ese tiempo, dentro de mi enojo y de mi amargura y todo, es cuando yo empecé a caer en una depresión y una ansiedad horrible, fea. Empecé a tomar, empecé a fumar, pero en mal plan, ¿sabes? Bueno, no que viviera alcoholizada ni nada, porque no, pero yo sabía que yo me estaba refugiando en eso y me empezó una depresión horrible. Al grado que neta que si nunca atenté contra mi vida era porque estaba consciente que tenía a mis hijos y no quería dejarles ese trauma, ¿sabes? Sí, claro. En ese tiempo empiezo yo a ir con la psicóloga y yo te puedo decir que sé que fue de las mejores decisiones en mi vida. Entonces, hoy por hoy, por eso te decía eso, cualquier persona que pretenda liderear, que pretenda colgarse un puesto o un título de que va de pastorado, de misionero, de lo que sea, tiene que tratarse primeramente, porque a veces, digo, es que viví tantas cosas, cuando estás ahí bien metido, cuando te metes realmente de lleno, ves muchas cosas. Oye, Carla, pero ahí, te digo, hace poco, ayer apenas, había un brother, porque hay varios cristianos de iglesia, que niegan o no quieren que los hermanos o la gente vaya a un psicólogo. Pues por pura manipulación. O sea, pero yo le decía, yo al menos yo te puedo decir, yo sí creo que el psicólogo puede ayudar. Obviamente yo primero te digo, vea la palabra de Dios. Si no puedes, porque también pasa que la gente no puede, o sea, bueno, ve al psicólogo, ¿verdad? Está bien. ¿Por qué crees que la gente está tan cerrada de no querer un psicólogo? Cristianos, me refiero a cristianos. ¿Por qué estarán tan cerrados? Es que mira, yo te puedo decir sinceramente, al menos en mi vivencia, que muchas de las personas que te dicen no vayas es porque saben que van a perder un control sobre ti. Al momento, al simple hecho de que tú no estás viniendo a mí por consejería,
yo ya estoy perdiendo un control sobre de ti. Entonces, ese control, para mí control es control, no puede haber de buenas intenciones, de que es que no quiero que te vayan a decir algo que te confunda, algo que, o sea, para mí es control, ¿sales? Es infundirte miedo, porque te le vas a salir de lo que esa persona tiene estructurado, de lo que quiere, de lo que esa persona concibe como la verdad y lo bueno. Y hay personas que lo hacen de buena fe, pero también hay muchísima narcisista y muchísimo manipulador súper consciente que lo utiliza para a sus personas con las que está trabajando, guiando, para que no se le vayan. Entonces, muchos son por eso, la verdad. Y es que ahí volvemos a algo, si mucha gente piensa que los psicólogos están mal porque lo ven como algo del mundo, ¿verdad? Porque, es una verdad de un hombre, es una verdad de una persona. A lo mejor esto que voy a decir a muchos no les va a gustar, incluso a ustedes, pero la Biblia es lo mismo. Así ustedes, yo mucho tiempo estudié la Biblia y hasta la fecha lo considero como un libro de muchísima sabiduría, y aun cuando yo estuve en la iglesia, hubo un tiempo que lo consideré como mi máxima ley y que era inspiración de Dios, porque así se me enseñó cuando empecé en el cristianismo. Conforme empiezo a estudiar la Biblia, conforme empiezo a ver muchas cosas, me doy cuenta que hay un chorro de contradicciones en la Biblia. No le quita la sabiduría, no le quita las enseñanzas, pero a fin de cuentas fue hecha por hombres. Inspirada por Dios, sí, pero no dejan de ser hombres con sus patrones de heredados de, no sé, de sus familias. Patrones, me refiero a sus patrones de conducta, sus patrones de pensamiento. Ahora, las tradiciones, son muchas cosas que quieras o no, me digas de qué es que fue por tal hombre iluminado, era un hombre como tú y como yo. Y cualquier hombre, y la misma Biblia lo dice, no te fíes para ningún hombre para salvación, te confíes en ningún hombre para salvación. Aunque hayan sido inspirados por Dios, tenían su toque de humanidad, sus traumas, sus miedos, sus represiones, su todo, ¿sabes? Entonces, y te digo, si tú lees la Biblia, realmente trae muchas contradicciones. El Antiguo Testamento me muestra un tipo de Dios, el Nuevo Testamento me muestra otro tipo de Dios, muy diferente. A ver, tocando ese tema. Entonces, nada más déjame recalcar eso. Entonces, si ante tanta contradicción, ante tantas cosas, le añado mis traumas, mis miedos, mis inseguridades, las cosas que me enseñaron mis papás, ¿quieres que yo sola sane y entienda la Biblia más mis traumas? Ojo, lógico que yo la voy a ver a través de mis lentes, a través de mis miedos, a través de mis vivencias, a través de lo que me dijeron que era bueno o malo. Hay veces que para eso necesitas otras personas. No estoy diciendo a fuerzas un psicólogo, puede ser un pastor bien enseñado, bien educado, bien trabajado, sí, claro, sí, que no traiga el ego hasta el tope de Dios me lo reveló, Dios me lo dijo, porque en el cristianismo hay un chorro, mira, aquí es cuando quisiera aventar una grosería, hay un chorro de ego, muchísimo ego, ¿sales? Sí. Entonces, ir a un psicólogo, muchas personas creen que cuando eres cristiano y vas a un psicólogo te va a decir, es que debes dejar de ir a la iglesia. En la vida, un buen psicólogo no te va a decir qué debes de hacer o qué no debes de hacer, te lo digo. Un buen psicólogo te va a dar las herramientas para que tú te conozcas, para que tú te descubras y tú entiendes el por qué estás reaccionando o accionando de muchas maneras. No sé si ustedes han ido a un psicólogo. Yo, no. ¿No? Bueno, los invitaría, porque sí, si estamos tocando este tema, hemos platicado, pero no hemos ido allá a consulta, pero sí hemos platicado. Pues la verdad se los recomiendo, una, porque les sirve para ustedes mismos de lo que se está hablando aquí, y si haces esas preguntas, tú mismo puedas ampliar el por qué sí o por qué no, o decir simplemente no, para mí no es, pero ya lo viviste, ¿sabes? Sí, sí. O decir, ¿sabes qué está padre esto? Nada más yo, como hijo de Dios o por mis creencias, mis valores, yo le añadiría eso, pero no lo descartas. Es que a mí se me hace tan tonto decir que los psicólogos no, los psiquiatras no, ¿y por qué vas al médico? Exacto. Porque vas al gastro. A ver, ¿por qué vas? Porque vas a esto, porque como eso, medicina estética, ¿no? o la vanidad, o sea, ¿por qué dentista, un problema bucal? Traes ropa de moda, o sea, ¿por qué? O sea, por favor, son ese tipo de cositas son las que digo, ahí pienso otra vez, ahí es donde digo, por favor, o sea, no está mal. Como yo te dije un día, yo dejé de llamarme cristiana no porque repudie el cristianismo, no.
Yo dejé de llamarme cristiana porque no lo ejerzo como tal y por cómo yo vivo, que no vivo de una manera mala, pero sé que si yo me digo cristiano, para muchas personas van a decir, mira, ¿y eso qué es cristiana? Y por respeto a las personas que realmente entregan sus vidas en amor, en servicio, en no estar fregándote qué está bien o qué está mal, sino realmente están ahí para ti, por amor a esas personas, es que yo me callo la boca y yo no me llamo cristiana, porque yo no quiero que por mi testimonio, que yo no lo veo mal, pero otro lo puede ver mal, diga, así son todos los cristianos. Me explico cuando no. Pero no es porque yo no tengo nada en contra del cristianismo. Lo que tengo en contra, o ni en contra, ya lo he ido sanando, porque hubo un tiempo que sí, mira, me daba así, pero me daba mucho coraje, no por mí, me daba coraje por los que todavía seguían ahí. Exacto. ¿Sabes? Te comprendo. Sí, porque yo decía, mira, bien fregones estos, los sacan de trabajar, les dicen que renuncien a esto y no les dan ni un taco, no les dan, oye, tu familia, tus hijos traen zapatitos nuevos, todo eso, y los explotan, o sea, son muchas cosas. Eso es lo que me da coraje, eso es lo que me puede por la gente que está ahí, ¿sabes? El abuso. Y que mucha de esa gente, si volvemos a lo mismo, mucha gente que se entrega completamente y cae en manos de líderes que no son sanos, de líderes que abusan en muchos sentidos o explotan en muchos sentidos al pueblo, a sus, pues sí, a los congregantes. Si te das cuenta, mucha de esa gente es gente que no tiene un autoconocimiento, no tiene una identidad propia, no se conocen. Entonces ellos tienen tanta hambre de amor, de aceptación, de conocerse, que adoptan la Son identidad. dependientes, se hacen dependientes. Se hace una dependencia emocional. Dime si es sano que yo alimente una dependencia emocional. Si yo te amo, yo no voy a permitir eso. Si yo te amo, yo voy a ver que es fácil manipularte y te voy a enseñar a decirme no. Te voy a enseñar a poner límites, te voy a enseñar a ver primero por ti. Como yo siempre, si hay algo que yo entendí cuando empecé a ir al psicólogo, ahora entiendo por qué Dios te dice, que ames a Dios como a quién. ¿Sí se acuerdan qué dice la Biblia? Como a ti mismo. Y dime cuántas veces en la Biblia te enseñan que te ames, o en las iglesias. Complicado. Y fíjate, va junto con el primer mandamiento. O sea, sí te lo dicen, pero no es por encima. Exacto, porque, te dicen, ámate gústate, no te critiques, pero amar es conocer. Si tú amas a tu pareja, la vas a conocer. No solo el físico, te va a interesar sus gustos, qué le gusta, qué no le gusta, qué le hiere, cuáles son sus heridas, cuáles son sus debilidades para yo fortalecerla, para yo levantarte. O cuáles son las cosas en las que, mira, vamos a trabajar esto junto. Amarse es autoconocimiento, amarse es identidad. Y en la iglesia lo primero que te quitan es tu identidad y te dan la identidad de la iglesia. ¿Sales? Cuando Dios mismo te está diciendo, y va junto con el primer mandamiento de amarás a Dios como a ti mismo. Y si tú no te amas, ¿cómo vas a amar a Dios genuinamente? No se puede. Solamente te vuelves un dependiente de la religión, ¿sabes? Y eso era lo que a mí me hervía, me partía el corazón y me hervía la sangre, porque mucha gente no se ama, ¿sabes? En las iglesias. Entonces, no se aman, porque en la iglesia te meten mucho como que entre más mártir seas, entre más víctima, más cristiano. O entre más llores. Más chido. Cuando Dios no quiere esa vida, ¿me explico? Pero fíjate, hay iglesias que la misma iglesia te maneja esta dualidad. Entre más mártir seas, entre más te sacrifiques, Dios más te ama. Pero entre más des, entre más esto, eres más cristiano. Y ahí tienen a la pobre persona así, o sea, fregada porque no puede prosperar, porque se está entregando por ciento, pero sí le estás pidiendo acá. ¿Y qué hacen? Entran en algo que se llama disonancia cognitiva, que eso también lo ves en psicología. Sí, claro. ¿Sabes? Donde, aquí me están diciendo que haga esto y eso, pero mi intuición, mi ser, me dice que esto no es correcto para mí, esto no es sano para mí. Pero no, si no lo haces, eres un mal cristiano, no tienes fe, no confías en Dios. ¿Me explico? Entonces, y te pongo como ejemplo mi matrimonio. Mi matrimonio ya estaba para las últimas. Nosotros nos casamos, sí nos queríamos, sí nos gustábamos y todo eso, pero ahora que ya hemos sanado muchas cosas y que ahorita él y yo podemos tener una relación muy bonita y hacemos un equipo muy precioso para nuestros hijos, a pesar de que estamos separados, fue porque empezamos a ir a terapia.
Empezamos a ir a terapia por los niños, porque no queríamos Ujú. traumarlos. Y la psicóloga nos dijo, no, a ver, vengan, ustedes primero, y si ustedes están bien, sus hijos por ende van a estar bien. Y sí, ¿sale? Nosotros queríamos que nos dijera cómo arreglar a los niños, y no, ustedes primero. Y es lo mismo como para las iglesias. Pero bueno, hablando de eso, él y yo platicábamos y nos dimos cuenta que nosotros nos casamos muy presionados del lado de mi mamá y por la iglesia de mi mamá, y por muchas expectativas cristianas, ¿no? Ujú. Esa fue también nuestra responsabilidad, no les puedo echar la culpa porque ya éramos adultos y nosotros pudimos haber dicho sí o no, pero nos dejamos influenciar mucho por el de, es que Dios esto, Dios lo otro, Dios me dijo, y ahí vamos nosotros, ¿no? ¿Y Sí, qué por nos toda costó? la marea que venía Exacto. ahí. ¿Y qué nos costó? Pues muchos años de que no estuvimos bien. Ahora, te voy a decir algo que yo nunca se lo he platicado a nadie, pero yo me acuerdo que antes de que yo me casara, yo me puse a leer la Biblia y todo eso, porque yo quería ver si sí o no, o cosas así, ¿no? Yo vengo de padres divorciados, entonces yo no quería pasar por lo mismo, y bla, bla, bla. Y yo me acuerdo que hubo una parte de la Biblia donde, ¿se acuerdan cuando le están buscando esposa a Isaac, si no me equivoco? ¿Ok? Ujú. ¿Dónde la encontró? ¿En su mismo pueblo o le dijeron que alguien fue a que buscara a Que alguien? buscaran. Ajá. Entonces yo me acuerdo que yo estaba escribiendo y hacía mis devocionales y todo eso. Y yo me acuerdo que ahí Dios me dijo, me habló mucho de mis heridas, de por qué del trasfondo por el cual yo estaba buscando una pareja o qué era lo que a mí me hacía buscar un cierto tipo de pareja. Ujú. Entonces yo me acuerdo que toda esa enseñanza así, a mí me dijo, estás buscando donde mismo, estás buscando a través de tus heridas, estás buscando a través de tu imagen paterna. En pocas palabras, Dios me decía, no me dijo no, pero me decía, ahí no, ¿sabes? No sé cómo, a ver si ahorita me explico un poquito Ujú. mejor. Entonces yo con esa información yo me confundí, dije, entonces él no es la persona para mí, entonces él no es el hombre que Dios tiene para mí. Yo voy y se lo comparto a una persona, en ese tiempo yo estaba en Aguascalientes, y voy y se lo comparto y le digo, sabes que yo siento que Dios me está diciendo esto y esto, no me está diciendo que no, pero a lo mejor me está diciendo que estoy buscando desde cierta programación o ciertas cosas que yo viví tanto en mi familia que ahora las estoy reproduciendo automáticamente. Y esa persona, en vez de decirme, a ver, vamos a orar, vamos a escudriñar, me dijo, no, tú lo que tienes son miedos, son tus traumas, pero es miedo, tú sigue. Entonces yo voy y me caso y todo eso, ¿no? Y con los años me fui dando cuenta que Dios ahí me estaba diciendo, a lo mejor no me estaba diciendo si él era o no me era, pero muchas cosas que afectaron mi matrimonio, Ujú. que no quiero hablarlas no porque estén mal, pero no, a lo mejor no me competen a mí decirlas, ¿sabes? Sí, claro, por respeto Por también a respeto, la otra parte. ajá. Que digo, vine a repetir el mismo patrón de mi padre y de mi familia, lo vine a repetir en mi matrimonio, igualito. Ok. Y Dios me estaba advirtiendo, Dios me estaba diciendo. Entonces, pero a mí me hicieron dudar tanto de mi intuición, de mi propia comunión con Dios, de ver las cosas como Dios me las estaba mostrando, que yo fui y tomé ese paso. No me arrepiento, pero sí dije, sí, ahora que ya empecé que ya tomo terapia y todo eso, fue de las primeras cosas que saltó. Cuando yo empecé en terapia y la psicóloga me empezaba a ayudar a estudiar mi vida y cosas así, yo me quedé, ahora entiendo el por qué yo reaccionaba o actuaba o vivía de muchas maneras. Haz de cuenta que yo tenía como un programa de internet activado Ujú. o un programa, sí, una programación Sí, sí. activada, ¿sabes? Y no es hasta que la conoces, hasta que entiendes el por qué estás haciendo, viviendo muchas cosas, que es cuando puedes hacer cambios. Ujú. Y todo esto en la iglesia no te lo enseñan. Y es necesario porque se supone que uno entra a la iglesia no nada más para convivir y congregarte, uno entra porque quiere un estilo de vida diferente, quiere vivir en sanidad, quiere sanar cosas, Sí, quiere claro. amor verdadero. Y te puedo decir que y lo generalizo porque duré muchísimos años en la iglesia. Empecé en iglesias fundamentales independientes, que eran las iglesias súper estrictas, que la falda hasta abajo, no maquillaje. Sí, Yo me claro. acuerdo que ahí no podías aspirar a ser misionera, pastor, nada. Ahí tu única aspiración era ser la esposa de Ujú. el pastor, la esposa del misionero.
Y a lo que nos preparaban o lo que nos enseñaban, que es en la primera iglesia en la que yo empecé, era que cocines bien, que seas una mujer virtuosa. Y para ellos una mujer virtuosa es que cocines rico, limpies bien, todo eso. Pero ni se te ocurre soñar con predicar la palabra, ni se te ocurre. Y ellos te lo hablaban de que era la verdad de Dios absoluta. En tu vestimenta, no, hombre, ni se diga. O sea, me acuerdo que ahí no podíamos ni aplaudir, porque eso ya era de la carne. Y a veces tú sentías un gozo que querías aplaudir en la rondalla así. Nunca me tocó de esas. No, la batería era un instrumento del diablo para ellos, y te lo decían con escritura. Aplaudir te lo decían con la escritura. Perdónenme por tocar. Sí, o sea, no, es en serio. ¿Por qué crees que digo? Yo viví. Es demasiado, ¿no? O sea. Pero díselos a ellos están en su verdad. Es como si yo te digo, o sea, lo del psicólogo, para mí está mal que digas que no deben ir al psicólogo. No, es a lo que te digo. Somos seres humanos y nos vamos reproduciendo a lo largo de nuestra vida lo que se nos enseñó en nuestra infancia o lo que vivimos, bueno o malo. Y después a eso vivencias que vamos adoptando. Por eso te lo digo, para mí, cualquier religión, cristiana, católica, testigos, lo que tú quieras, está chido, está bien. Yo no estoy diciendo que está mal. Hazlo de corazón y no jodas al otro de que es tu verdad. Tú entrégate y hazlo, pero no impongas que esa es tu verdad. Eso es lo mío. No quieras venir a imponer que es tu verdad, porque eres un ser humano tan humano como yo. Y tú vives tu religión desde tus experiencias, desde tus vivencias, desde tus heridas, tus cosas que has sanado o no has sanado. Te digo, si dentro de la misma rama cristiana hay un chorro de pleitos por eso. Yo pasé por la pentecostés, la evangélica, la fundamental independiente, la bautista. O sea, pasé por diferentes ramas y todos se echan a otros. O sea, todos, no, este está mal, el otro. Pero volvemos a lo mismo, todos. Tú me debes de hacer caso porque yo tengo la verdad absoluta.